Buenos días nuevamente. En nuestra sesión anterior establecimos el panorama general. Hablamos de la infraestructura como un ecosistema, hardware, software y redes, y usamos el EQ911 como nuestro gran ejemplo de cómo estas piezas se unen en un centro de comando. Hoy quiero que tomemos una lupa y examinemos esas piezas por separado, porque el diablo, como siempre, está en los detalles. No toda la tecnología sirve para todo, y en nuestro campo, la elección incorrecta de la tecnología no es un inconveniente, es un riesgo operativo. Vamos a empezar por lo más tangible, el hardware. Cuando decimos hardware policial, no estamos hablando de la laptop que usan ustedes para sus trabajos universitarios o del celular en su bolsillo. Estamos hablando de equipos especializados, lo que en la industria se llama rugged o robustecidos. Miren, ustedes pueden tener el último iPhone, el más caro, es fantástico, pero déjenlo caer desde la altura de un patrullero o traten de usar la pantalla táctil bajo uno de esos aguaceros torrenciales de Guayaquil, se acabó, se convierte en un ladrillo inútil. El hardware de un agente de policía debe cumplir con estándares militares. Cuando vean una especificación que dice 1000 STD 810G o IP67, no son solo letras. Eso significa que el dispositivo fue diseñado para sobrevivir a caídas sobre concreto, para que le entre polvo, para que le entre agua, para vibraciones extremas y para operar en temperaturas que aquí en Ecuador van desde el calor sofocante de la Amazonía hasta el frío de las faldas del Chimborazo. He visto proyectos donde por ahorrar costos se compraron tablets de consumo general para los patrulleros. En 6 meses más de la mitad estaban rotas. El hardware robusto no es un lujo, es un requisito básico de fiabilidad. Y hablemos del hardware de comunicación, la vida del policía. En la clase pasada mencionamos las radios, pero profundicemos. ¿Por qué la Policía Nacional insiste en usar sus redes de radio troncalizada, como el estándar P25, cuando cualquiera de ustedes tiene WhatsApp con llamadas de voz grupales gratis? La respuesta es una palabra: misión crítica. Yo he estado en centros de comando durante crisis reales, durante desastres naturales y durante disturbios civiles. ¿Saben qué es lo primero que colapsa? Las redes celulares comerciales. Todo el mundo está tratando de llamar, de enviar videos, de hacer stream. La red 4G se satura en minutos y se vuelve inútil. En ese momento de caos, cuando la red 4G está caída, la voz del oficial pidiendo refuerzos por su radio P25 debe salir. Esa red es una autopista privada y blindada. No la comparte con nadie más, está encriptada para que los delincuentes no puedan escuchar los movimientos tácticos y es resiliente. Esa radio es el hardware más importante que tiene el oficial en el campo, es su cordón umbilical con el resto de la fuerza. Y luego tenemos el ecosistema de video que es fascinante. La gente piensa en cámaras, pero yo quiero que piensen en un flujo de información. Tenemos 3 tipos de hardware de video. Primero, las cámaras fijas, el CCTV. Son los ojos en el cielo que todos vemos en las calles, conectadas al EQ911. Segundo, las cámaras en vehículos o in-car video son las que están en el parabrisas del patrullero, grabando la persecución o lo que pasa delante del vehículo. Y tercero, el hardware más discutido hoy en día, las cámaras corporales o bodycams. Ahora, estos no son 3 sistemas separados, deben ser uno solo. Imaginen este escenario: el SU-911 CCTV detecta un robo en la avenida 10 de agosto aquí en Quito. El centro de comando despacha una unidad. La cámara del patrullero, INCAR, graba la persecución por las calles, y cuando el oficial se baja del auto, su bodycam graba la interacción completa y el arresto. ¿Se dan cuenta? Tenemos la evidencia desde 3 ángulos distintos. Es un flujo de datos que crea una narrativa irrefutable para un juez. Pero eso solo funciona si el hardware está pensado como un ecosistema. Claro, ese hardware, las radios, las tablets robustas, las cámaras, es solo el cuerpo, necesita un cerebro, y ese cerebro es el software. Aquí es donde la mayoría se confunde, pero es vital que entiendan la diferencia entre 2 sistemas que son el corazón de cualquier departamento de policía, el CAD y el RMS. El CAD significa Computer Aided Dispatch o despacho asistido por computador. El CAD es el ahora, es el software de la emergencia, el del 911. Es un sistema de gestión de incidentes en tiempo real. Cuando entra la llamada, el CAD la geolocaliza, crea un incidente en la pantalla y le muestra al operador qué unidades, patrulleros, ambulancias, están más cerca y disponibles. Es un juego de estrategia en tiempo real. Su único objetivo es reducir el tiempo de respuesta. El software del EQ911 es, en esencia, un sistema CAD gigantesco y multiagencia. Pero, ¿qué pasa después de que se atiende la emergencia? ¿A dónde va toda esa información? Ahí entra el RMS, el Record Management System o sistema de gestión de registros.
El RMS es la memoria de la institución, es el pasado y el futuro. En nuestro contexto ecuatoriano, el ejemplo más claro es el CIPN, el Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional. Cuando un oficial en un control de carretera en la vía a la costa ingresa su número de cédula en su dispositivo, está consultando el RMS. Ahí están los antecedentes, las denuncias, los partes policiales, las órdenes de captura. Pero si pensamos que el CIPN es solo un archivador digital, estamos perdiendo el 90% de su potencial. El verdadero poder del RMS es el software de análisis. No solo debe decirme quién es usted, debe ser capaz de analizar miles de reportes y decirme: señor comandante, el 70% de los robos a personas en el sector de la Mariscal ocurren los viernes entre las 7 y 10 p.m. y los sospechosos huyen en motocicletas de bajo cilindraje. Eso es transformar datos en inteligencia. Eso es gestión policial proactiva, no reactiva. El CAD reacciona al crimen. El RMS nos ayuda a prevenirlo. Y junto a esto tenemos el software de gestión de evidencia, o WEMS. ¿Qué hacemos con esas horas y horas de video de las bodycams y las cámaras del patrullero? No pueden estar en una tarjeta SD en el cajón del oficial. Eso rompe la cadena de custodia. Este software es la bóveda digital. Recibe el video, le pone un sello de tiempo, lo encripta y registra cada vez que alguien lo mira. Es la única forma de que esa evidencia sea válida en una corte aquí en Ecuador. Y ahora, el gran final. Tenemos hardware robusto, tenemos software inteligente y tenemos redes de comunicación que los conectan. ¿Estamos listos? No, porque ahora viene el desafío más grande de todos. Una palabra que define el éxito o el fracaso y es el tema central de esta arquitectura: interoperabilidad. Interoperabilidad es un término técnico que significa algo muy simple. ¿Pueden tus sistemas hablar con mis sistemas? Y lamentablemente, en la mayoría del sector público, la respuesta es no. Creamos lo que llamamos silos de información. Piensen en esto: la Policía Nacional tiene su sistema, el CIPNE. La Fiscalía General del Estado tiene su propio sistema para gestionar los casos. La Función Judicial tiene el suyo, el SAJTE, para los jueces y las órdenes de captura. El Registro Civil tiene la base de datos de identidades. La Agencia Nacional de Tránsito tiene las licencias y matrículas. Cada uno es un silo. Son como castillos feudales, cada uno protegiendo su propia información. Les voy a dar un ejemplo real y doloroso de la falta de interoperabilidad. Un oficial de policía en Quito detiene a un individuo en un control de rutina. Consulta su cédula en el CIPNE. El sistema dice: sin antecedentes. El oficial lo deja ir. Lo que ese oficial no sabe es que hace 3 horas un juez en Guayaquil emitió una orden de captura para ese mismo individuo. Esa orden de captura está en el sistema de la función judicial, pero ese sistema no habla en tiempo real con el sistema de la policía. Quizás la actualización tarda 24 horas, quizás es un proceso manual donde alguien tiene que enviar un correo o un oficio. En ese lapso de 24 horas, por esa falla de interoperabilidad, ese hombre está limpio para la policía y buscado para la justicia al mismo tiempo. He pasado años en reuniones tratando de resolver esto. El problema no es tecnológico. La tecnología para conectar bases de datos existe. El problema es organizacional, es de presupuesto y es político. El sistema de la Fiscalía lo compró una compañía en 2014. El de la policía lo desarrolló otra en 2017. Hablan idiomas de software distintos. Hacer que se entiendan es costoso y requiere que todos se pongan de acuerdo en un estándar. La interoperabilidad es el santo grial de las TICs en la gestión pública. Es que la llamada al 911, CAD, genere automáticamente un incidente que se vincula al RMS, CIPNE, de la policía, el cual, al hacer un arresto, abre un expediente en el sistema de la Fiscalía y al obtener una sentencia, actualiza automáticamente el registro de antecedentes, un solo flujo de datos, desde la llamada hasta la cárcel. Esa es la verdadera arquitectura de TI. No son los aparatos, es la capacidad de que la información fluya sin fricción hacia quien la necesita en el momento en que la necesita. Sin eso, solo tenemos islas de tecnología muy caras y muy ineficientes. En nuestra próxima clase entraremos al segundo pilar. Asumiendo que logramos esta infraestructura perfecta, ¿cómo nos aseguramos de que su uso sea legal y ético? Hablaremos del marco legal, porque una vez que todos los sistemas están conectados, el poder de vigilancia es inmenso y el riesgo de abuso también. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.